Hola amigos, miren nada más que interesante es el desafío número 173. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Debemos encontrar el área sombreada del cuadrado. Entonces vamos a ver cómo se hace. Primero vamos a borrar esta área sombreada que ya sabemos qué es lo que tenemos que determinar. Entonces vamos a borrarlo. Fíjense, voy a trazar una línea desde el centro del círculo. Aquí nos está marcando el centro de los dos círculos, ¿no? Entonces nos dice que el radio es 1. Entonces voy a trazar una línea desde el centro hasta este vértice del cuadrado. Y eso vale 1, porque también pues es el mismo radio de este círculo de aquí, ¿no? Y también si trazo una línea desde aquí, desde el centro, hacia el otro lado del centro, vamos a hacerlo un poco más recta esta línea. Fíjense, si trazo de un lado a otro, también debe valer 1, ¿no? Porque también es el radio pues de este círculo, y si lo vemos del otro lado también es el radio, no, de este otro círculo que también es 1. Ahora, ¿qué pasa si divido esta línea de aquí en dos partes iguales? Vamos a dividirla entonces, por aquí. Cada lado va a medir como toda esta línea mide 1, cada lado va a medir un medio, ¿no? La mitad de 1, un medio aquí y un medio acá. Desde aquí hasta acá, incluyendo esta parte que tenemos vacía aquí, que está fuera del cuadrado, y también incluyendo esta parte que está vacía aquí, fuera del cuadrado. Ahora, a esta parte de aquí, yo la voy a llamar X. ¿Se dan cuenta? Se formó un triángulo rectángulo. Aquí están los 90 grados. Listo. Ahora, fíjense, si nosotros tenemos una línea aquí, que está dividida en dos partes iguales, entonces el cuadrado que está dentro también está dividido en dos partes iguales, ¿no? Entonces, esta parte de aquí, que es la mitad del cuadrado, fíjense, también es la mitad del cuadrado que está hacia arriba. Entonces, si esta mitad de aquí vale X, esta mitad de aquí también va a valer X. Y vamos a borrar este 1/2 y este 1/2. Ya sabemos que cada parte mide 1/2. Muy bien. Recuerden que X mide solo desde aquí hasta acá, sin contar esto de acá. Pero sabemos que desde aquí hasta acá mide 1/2, ¿no? Entonces, toda esta línea que es la base del triángulo mide 1/2 más X. Eso va a medir toda esta línea de aquí. Fíjense, lo voy a graficar por acá. Tenemos por aquí el triángulo rectángulo. Listo. Y esta parte de aquí es X. La hipotenusa vale 1 y acá abajo la base va a valer 1/2 más X. 1/2 más X. Fantástico, ya tenemos todos los datos que necesitamos para encontrar el valor de X. Entonces vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Entonces tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Entonces la hipotenusa pues es 1, nos queda 1 al cuadrado, y esto va a ser igual a al cuadrado, que puede ser cualquiera de estos dos catetos. Vamos a decir que este va a ser el cateto A y que todo esto va a ser el cateto B. Entonces el cateto A vale X, nos queda X al cuadrado, porque es A al cuadrado, más B al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale B? Vale 1/2 más X. Vamos a ponerlo por aquí, vale 1/2 más X. Perfecto. Y todo esto va a estar al cuadrado, porque es B al cuadrado. Entonces tenemos 1 al cuadrado, que es 1. Tenemos X al cuadrado más. Aquí tenemos que aplicar el binomio al cuadrado. El primer término al cuadrado, entonces nos queda 1/2 elevado al cuadrado, más el doble producto del primer término, entonces de 1/2, por X, por el segundo término, y más el segundo término al cuadrado, es decir, X al cuadrado. Muy bien, continuamos por aquí, tenemos 1, tenemos X al cuadrado, más 1/2 al cuadrado, pues es 1/4. Muy bien, elevamos al cuadrado el numerador y el denominador, más, por aquí simplificamos este 2 con este 2 y nos queda solo X. Y por acá tenemos X al cuadrado. Muy bien, tenemos por aquí 1 igual a X al cuadrado. Fíjense, tenemos por aquí un X al cuadrado y por acá otro. Entonces lo sumamos, son 2 veces X al cuadrado.
Luego, más x, y al final vamos a poner un cuarto. Entonces, más un cuarto. Y luego, este 1 lo vamos a pasar al otro lado restando. Entonces, en este mismo paso podemos hacerlo, ¿no? Tenemos el 1 acá sumando y ahora ya no va a haber nada. En el otro lado va a estar restando. Muy bien. Entonces tenemos que 0 va a ser igual a 2x al cuadrado más x. ¿Y cuánto es un cuarto menos 1? Pues esos son menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos. Es muy sencillo. Se multiplica 4 por menos 1 es menos 4. Más 1 es menos 3. Entonces eso lo ponemos en el numerador y en el denominador nos queda este 4 de aquí. Fantástico. Tenemos una ecuación de segundo grado que vamos a solucionarla con la fórmula general. Entonces, fíjense, recuerdan la fórmula general es x1,2 igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces ac sobre todo esto sobre 2 veces a. Muy bien, lo recordamos bien, ¿no? 1,2 igual. Y vamos a ver de aquí qué es a, qué es b y qué es c. A es el valor que acompaña a la variable con mayor exponente, es decir, el 2. B es el valor que acompaña a la x, es decir, a la variable que tiene el exponente, la mitad del exponente mayor, este de aquí. Entonces, no hay ningún número, pero se sobreentiende que es un 1. Y C va a ser igual a ¿qué? Al término independiente que es menos 3 cuartos. Fantástico, esto de aquí vamos a reemplazar en nuestra fórmula. Tenemos menos b, b ¿cuánto vale? Vale 1, entonces nos queda menos 1. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. Entonces b habíamos dicho que es 1 y 1 al cuadrado pues es 1. Menos 4 multiplicado por a vale 2 y c vale menos 3 cuartos. Entonces menos 3 cuartos. Muy bien, todo esto sobre 2 veces a, entonces 2 por a que vale 2. Muy bien. Ya tenemos nuestra ecuación y vamos a borrar todo esto de aquí para poder continuar. Borramos entonces. Listo. Y ya hemos borrado, ¿no? Entonces vamos a solucionar esto. Tenemos x sub 1,2 y esto va a ser igual. Fíjense, menos 1 más menos que por aquí tenemos 1, este 4 se está multiplicando por el 2 y se está multiplicando por este 3 cuartos, entonces podemos simplificar el 4 con el 4, este menos con este menos se hace más porque se está multiplicando, menos por menos más 6 más 1 sería 7, entonces nos queda la raíz cuadrada de 7 sobre 2 por 2 que es 4. Muy bien. Y vamos a borrar esto porque ya no lo necesitamos. Entonces ya hemos obtenido casi la solución de x, ¿no? Entonces por aquí vamos a tener dos opciones. Tenemos menos 1 y si utilizamos el menos raíz cuadrada de 7 nos va a quedar un número negativo. Pero nosotros necesitamos un número positivo porque estamos hablando pues de una distancia. Entonces vamos a escoger el más, solo necesitamos el valor del más. Nos queda entonces x igual a menos 1 más la raíz cuadrada de 7 sobre 4. Muy bien, este es el valor de x, ya lo hemos encontrado, fantástico. Entonces ahora ya teniendo el valor de x podemos sacar el área pues de nuestro cuadrado, que era lo que nos interesaba, ¿no? Entonces, si desde aquí hasta aquí vale x y desde aquí hasta acá vale x también, entonces cada lado del cuadrado vale 2x. 2x por aquí, 2x por acá y 2x por acá, ¿no? Entonces, como vale 2x cada lado, vamos a poner por aquí, el área de un cuadrado va a ser igual al lado al cuadrado, es decir, lado por lado, ¿no? Que da lado al cuadrado. Entonces, el área del cuadrado va a ser igual. ¿Cuál es el lado? El lado del cuadrado es 2x, entonces nos queda 2x esto al cuadrado. Muy bien, entonces nos queda que el área del cuadrado va a ser igual a 2 al cuadrado que es 4, multiplicado por x al cuadrado. Perfecto, tenemos que el área del cuadrado va a ser igual a 4
por x al cuadrado. Pero ¿cuánto vale x? Vale todo esto de aquí. Voy a anotar primero la raíz cuadrada de 7 para que sea más visual cómo vamos a solucionar esto. La raíz cuadrada de 7 menos 1. Esto pues no importa si pongo menos 1 primero o pongo la raíz cuadrada de 7 primero. Sobre 4. Muy bien, y esto va a estar al cuadrado, ¿no? Porque es x al cuadrado. Muy bien, entonces vamos a ver. Tenemos que el área del cuadrado es igual, que feo cuadrado, a 4 multiplicado. Vamos a hacer por separado. Vamos a elevar el numerador al cuadrado. Nos queda la raíz cuadrada de 7 menos 1 al cuadrado. Sobre este 4 al cuadrado nos da 16. Entonces podemos simplificar por aquí. Nos queda la cuarta 1 y la cuarta de 6 es 4. Muy bien, y vamos a continuar solucionando este binomio al cuadrado. Por aquí vamos a continuar. El área del cuadrado va a ser igual. Fíjense, tenemos la raíz cuadrada de 7 menos 1 y esto al cuadrado sobre 4. Muy bien, vamos a solucionar el numerador. Como es un binomio al cuadrado, entonces el primer término al cuadrado, raíz cuadrada de 7 al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, raíz cuadrada de 7 por 1, y más el segundo al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado, que eso da 1. Entonces podemos borrar este 1. O lo dejamos ahí. Bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Entonces, todo esto está sobre 4. No hay que olvidarlo. Vamos a poner esta la área más acá abajo. Área del cuadrado va a ser igual entonces. Por aquí se simplifica este 2 con este 2. El índice de la raíz con el exponente. Y nos queda 7. Y por aquí tenemos 2 veces raíz cuadrada de 7. Por 1 pues nos da lo mismo, ¿no? Más 1. Por aquí me equivoqué, este de aquí no es un más, sino es un menos, ¿no? Porque aquí tenemos un binomio al cuadrado, pero tenemos un menos en medio. Entonces este de aquí es negativo. Nos queda entonces aquí negativo. Muy bien. Ahora pues vamos a sumar 7 más 1, pues nos da 8, ¿no? Esto de aquí sobre 4, no hay que olvidarlo, ¿no? Casi lo olvido. Por aquí tenemos pues el área del cuadrado va a ser 7 más 1, que es 8. Menos 2 veces la raíz cuadrada de 7 sobre 4. Muy bien, área del cuadrado va a ser igual. Y por aquí podemos sacar factor común. Podemos sacar factor común el 2, que va a estar multiplicado. 8 dividido para 2 pues es a 4. Y este término dividido para 2 pues me da menos la raíz cuadrada de 7. Todo esto sobre 4. Simplificamos, de aquí nos queda 2 y aquí nos queda 1. Y ya hemos obtenido la solución. Vamos a quitar esto de aquí, nos queda 2 aquí y aquí 1, entonces simplemente nos queda esto de aquí. Vamos a poner un paréntesis y vamos a poner que estos son unidades cuadradas. Impresionante, y ya hemos encontrado la solución de nuestro ejercicio. Es esta de aquí. Esta es el área pues del cuadrado, ¿no? Que estaba pintado antes, ya somos ahora de nuevo pintado. Este es el área sombreada. Impresionante. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo video. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.